Platón nació alrededor del año 427 a.C. Nació en Atenas o en la isla de Egina. Provenía de una familia aristocrática y poderosa. Su padre fue Aristón y su madre Perictione. Tenía hermanos y medio hermanos. Algunos familiares participaron en la política ateniense. Rechazó los abusos de los gobernantes de su familia. Posiblemente su nombre real fue Platón, aunque existe una tradición que dice que se llamaba Aristócles. Esta infancia rodeada de riqueza, educación y política ayudó a formar al hombre que más tarde se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de toda la historia. Platón, el joven que buscaba la verdad. Un muchacho diferente en Atenas. Hace más de 2400 años, en la antigua Atenas, vivía un joven llamado Platón. Había nacido en una familia rica y respetada. No le faltaba comida, educación ni maestros. Sin embargo, desde pequeño había algo que lo diferenciaba de otros muchachos de su edad. Mientras muchos jóvenes soñaban con convertirse en guerreros famosos o políticos poderosos, Platón pasaba largas horas observando el mundo y haciéndose preguntas. ¿Por qué las personas actúan de manera injusta? ¿Por qué algunas cosas cambian y otras parecen permanecer siempre iguales? ¿Qué es la verdad? Nadie imaginaba que aquel joven curioso llegaría a convertirse en uno de los pensadores más importantes de toda la historia. El joven de las espaldas anchas. Según cuentan los antiguos relatos, Platón tenía una espalda muy ancha y una constitución fuerte. Por eso algunos creen que su profesor de gimnasia le puso el apodo de Platón, que significa algo parecido a el ancho. Aunque hoy lo recordamos como filósofo, durante su juventud también practicó ejercicios físicos y deportes. En aquella época, los griegos pensaban que una persona debía desarrollar tanto el cuerpo como la mente. Para ellos, un hombre verdaderamente educado debía ser fuerte para actuar y sabio para pensar. Platón intentó cultivar ambas cualidades. Familia relacionada con la política. La política estaba muy presente en la familia de Platón. Su tío, Critias, y su primo, Cármides, participaron en el gobierno de los llamados 30 tiranos. Los 30 tiranos gobernaron Atenas después de la guerra del Peloponeso. Fue un gobierno duro y autoritario. Aunque Platón pertenecía a esa familia, no estuvo de acuerdo con los abusos y la violencia que cometieron algunos de sus parientes. Por esa razón decidió no participar en aquel gobierno. ¿Platón apoyaba la democracia? Platón criticó la democracia de su época porque observaba que muchas veces las decisiones importantes eran tomadas por personas poco preparadas. Sin embargo, tampoco apoyaba los gobiernos violentos o injustos. Por eso dedicó gran parte de su vida a pensar cuál sería la mejor forma de gobernar una ciudad. Estas reflexiones aparecen en sus obras más famosas, como La República. ¿Platón era realmente su nombre? Aquí hay una curiosidad interesante. Algunos escritores antiguos afirmaban que su verdadero nombre era Aristócles. Según una tradición, el nombre Platón habría sido un apodo. Existen varias explicaciones. Porque tenía los hombros anchos. Porque hablaba de forma amplia y brillante. Porque tenía una frente ancha. La palabra griega Platón está relacionada con la idea de amplitud o anchura. Sin embargo, muchos historiadores modernos creen que Platón sí pudo haber sido su nombre verdadero desde el nacimiento. No existe una prueba definitiva. El muchacho amante de las artes. Antes de interesarse profundamente por la filosofía, Platón sentía una gran atracción por las artes. Le gustaba la poesía. Le gustaban las historias. Le gustaba el teatro. Incluso algunas tradiciones cuentan que pensaba convertirse en escritor de tragedias, una especie de obras teatrales dramáticas muy populares en Grecia. Imaginemos a aquel joven escribiendo versos, soñando con que algún día sus obras fueran representadas ante miles de personas en los grandes teatros de Atenas. Parecía que su destino estaba en el mundo artístico. Pero la vida tenía otros planes. El encuentro que cambió todo. Un día, siendo todavía joven, Platón conoció a un hombre que transformaría completamente su vida. Ese hombre era Sócrates. No tenía una escuela elegante. No escribía libros. Su método era mucho más simple. Caminaba por las calles haciendo preguntas. Preguntas que parecían sencillas,
pero que dejaban pensando a cualquiera. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la verdad? Cuando Platón escuchó aquellas conversaciones quedó fascinado. Comprendió que existían preguntas mucho más importantes que la fama o el dinero. Poco a poco comenzó a abandonar sus proyectos literarios para dedicarse a la búsqueda del conocimiento. Aquel encuentro marcó el inicio de una amistad intelectual que duraría muchos años. Una nueva manera de pensar. Antes de conocer a Sócrates, Platón había escuchado las enseñanzas de otros filósofos. Uno de ellos era Crátilo. Crátilo enseñaba una idea muy extraña. Decía que todo cambia constantemente. Nada permanece igual. Un río nunca es exactamente el mismo río. Una persona nunca es exactamente la misma persona. Todo está en movimiento. Todo está cambiando. Platón encontró interesante esta idea. Pero cuando conoció a Sócrates apareció una nueva pregunta. Si todo cambia siempre, ¿cómo podemos conocer algo con seguridad? ¿Cómo sabemos qué es la justicia? ¿Cómo sabemos qué es la bondad? ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Estas preguntas acompañarían a Platón durante toda su vida. El discípulo más fiel. Con el paso de los años, Platón se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Sócrates. Lo acompañaba en conversaciones. Escuchaba sus enseñanzas. Observaba cómo discutía con políticos, comerciantes y ciudadanos comunes. Obligaba a las personas a pensar por sí mismas. Platón admiraba profundamente esa actitud. No admiraba a Sócrates porque fuera rico o poderoso. Lo admiraba porque buscaba la verdad con honestidad. Pero llegó el momento más doloroso. En el año 399 a.C., las autoridades de Atenas acusaron a Sócrates de corromper a los jóvenes y de no respetar a los dioses de la ciudad. Fue llevado a juicio. Muchos esperaban que se defendiera pidiendo perdón. Pero Sócrates no lo hizo. Defendió sus ideas hasta el final. El tribunal lo declaró culpable. La condena fue la muerte. Cuando Platón recibió la noticia quedó profundamente afectado. El hombre al que admiraba más que a nadie iba a morir. Para él, aquello no era solamente una injusticia contra un maestro. Era una injusticia contra la verdad misma. La muerte de Sócrates. Los amigos de Sócrates se reunieron para acompañarlo en sus últimos momentos. La sentencia debía cumplirse mediante una bebida venenosa llamada cicuta. Las fuentes antiguas indican que Platón no estuvo presente ese día, posiblemente porque estaba enfermo. Sin embargo, nadie duda del enorme cariño y respeto que sentía por su maestro. La muerte de Sócrates dejó una herida que nunca desaparecería completamente. Pero también dejó una misión. Platón decidió conservar y transmitir las enseñanzas de aquel hombre extraordinario. Gracias a él, gran parte de lo que sabemos de Sócrates ha llegado hasta nuestros días. Platón nació alrededor del año 427 a.C. Nació en Atenas o en la isla de Egina. Provenía de una familia aristocrática y poderosa. Su padre fue Aristón y su madre Perictione. Tenía hermanos y medio hermanos. Algunos familiares participaron en la política ateniense. Rechazó los abusos de los gobernantes de su familia. Posiblemente su nombre real fue Platón, aunque existe una tradición que dice que se llamaba Aristócles. Esta infancia rodeada de riqueza, educación y política ayudó a formar al hombre que más tarde se convertiría en uno de los filósofos más influyentes de toda la historia. Platón, el joven que buscaba la verdad. Un muchacho diferente en Atenas. Hace más de 2400 años, en la antigua Atenas, vivía un joven llamado Platón. Había nacido en una familia rica y respetada. No le faltaba comida, educación ni maestros. Sin embargo, desde pequeño había algo que lo diferenciaba de otros muchachos de su edad. Mientras muchos jóvenes soñaban con convertirse en guerreros famosos o políticos poderosos, Platón pasaba largas horas observando el mundo y haciéndose preguntas. ¿Por qué las personas actúan de manera injusta? ¿Por qué algunas cosas cambian y otras parecen permanecer siempre iguales? ¿Qué es la verdad? Nadie imaginaba que aquel joven curioso llegaría a convertirse en uno de los pensadores más importantes de toda la historia. El joven de las espaldas anchas.
Según cuentan los antiguos relatos, Platón tenía una espalda muy ancha y una constitución fuerte. Por eso algunos creen que su profesor de gimnasia le puso el apodo de Platón, que significa algo parecido a el ancho. Aunque hoy lo recordamos como filósofo, durante su juventud también practicó ejercicios físicos y deportes. En aquella época, los griegos pensaban que una persona debía desarrollar tanto el cuerpo como la mente. Para ellos, un hombre verdaderamente educado debía ser fuerte para actuar y sabio para pensar. Platón intentó cultivar ambas cualidades. Familia relacionada con la política. La política estaba muy presente en la familia de Platón. Su tío, Critias, y su primo, Cármides, participaron en el gobierno de los llamados 30 tiranos. Los 30 tiranos gobernaron Atenas después de la guerra del Peloponeso. Fue un gobierno duro y autoritario. Aunque Platón pertenecía a esa familia, no estuvo de acuerdo con los abusos y la violencia que cometieron algunos de sus parientes. Por esa razón decidió no participar en aquel gobierno. ¿Platón apoyaba la democracia? Platón criticó la democracia de su época porque observaba que muchas veces las decisiones importantes eran tomadas por personas poco preparadas. Sin embargo, tampoco apoyaba los gobiernos violentos o injustos. Por eso dedicó gran parte de su vida a pensar cuál sería la mejor forma de gobernar una ciudad. Estas reflexiones aparecen en sus obras más famosas, como La República. ¿Platón era realmente su nombre? Aquí hay una curiosidad interesante. Algunos escritores antiguos afirmaban que su verdadero nombre era Aristócles. Según una tradición, el nombre Platón habría sido un apodo. Existen varias explicaciones. Porque tenía los hombros anchos. Porque hablaba de forma amplia y brillante. Porque tenía una frente ancha. La palabra griega Platón está relacionada con la idea de amplitud o anchura. Sin embargo, muchos historiadores modernos creen que Platón sí pudo haber sido su nombre verdadero desde el nacimiento. No existe una prueba definitiva. El muchacho amante de las artes. Antes de interesarse profundamente por la filosofía, Platón sentía una gran atracción por las artes. Le gustaba la poesía. Le gustaban las historias. Le gustaba el teatro. Incluso algunas tradiciones cuentan que pensaba convertirse en escritor de tragedias, una especie de obras teatrales dramáticas muy populares en Grecia. Imaginemos a aquel joven escribiendo versos, soñando con que algún día sus obras fueran representadas ante miles de personas en los grandes teatros de Atenas. Parecía que su destino estaba en el mundo artístico. Pero la vida tenía otros planes. El encuentro que cambió todo. Un día, siendo todavía joven, Platón conoció a un hombre que transformaría completamente su vida. Ese hombre era Sócrates. No tenía una escuela elegante. No escribía libros. Su método era mucho más simple. Caminaba por las calles haciendo preguntas. Preguntas que parecían sencillas, pero que dejaban pensando a cualquiera. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la verdad? Cuando Platón escuchó aquellas conversaciones quedó fascinado. Comprendió que existían preguntas mucho más importantes que la fama o el dinero. Poco a poco comenzó a abandonar sus proyectos literarios para dedicarse a la búsqueda del conocimiento. Aquel encuentro marcó el inicio de una amistad intelectual que duraría muchos años. Una nueva manera de pensar. Antes de conocer a Sócrates, Platón había escuchado las enseñanzas de otros filósofos. Uno de ellos era Crátilo. Crátilo enseñaba una idea muy extraña. Decía que todo cambia constantemente. Nada permanece igual. Un río nunca es exactamente el mismo río. Una persona nunca es exactamente la misma persona. Todo está en movimiento. Todo está cambiando. Platón encontró interesante esta idea. Pero cuando conoció a Sócrates apareció una nueva pregunta. Si todo cambia siempre, ¿cómo podemos conocer algo con seguridad? ¿Cómo sabemos qué es la justicia? ¿Cómo sabemos qué es la bondad? ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Estas preguntas acompañarían a Platón durante toda su vida. El discípulo más fiel. Con el paso de los años, Platón se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Sócrates. Lo acompañaba en conversaciones. Escuchaba sus enseñanzas. Observaba cómo discutía con políticos,
comerciantes y ciudadanos comunes. Obligaba a las personas a pensar por sí mismas. Platón admiraba profundamente esa actitud. No admiraba a Sócrates porque fuera rico o poderoso. Lo admiraba porque buscaba la verdad con honestidad. Pero llegó el momento más doloroso. En el año 399 a.C., las autoridades de Atenas acusaron a Sócrates de corromper a los jóvenes y de no respetar a los dioses de la ciudad. Fue llevado a juicio. Muchos esperaban que se defendiera pidiendo perdón. Pero Sócrates no lo hizo. Defendió sus ideas hasta el final. El tribunal lo declaró culpable. La condena fue la muerte. Cuando Platón recibió la noticia, quedó profundamente afectado. El hombre al que admiraba más que a nadie iba a morir. Para él, aquello no era solamente una injusticia contra un maestro. Era una injusticia contra la verdad misma. La muerte de Sócrates. Los amigos de Sócrates se reunieron para acompañarlo en sus últimos momentos. La sentencia debía cumplirse mediante una bebida venenosa llamada cicuta. Las fuentes antiguas indican que Platón no estuvo presente ese día, posiblemente porque estaba enfermo. Sin embargo, nadie duda del enorme cariño y respeto que sentía por su maestro. La muerte de Sócrates dejó una herida que nunca desaparecería completamente. Pero también dejó una misión. Platón decidió conservar y transmitir las enseñanzas de aquel hombre extraordinario. Gracias a él, gran parte de lo que sabemos de Sócrates ha llegado hasta nuestros días.